Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Les deseo de corazón un muy feliz 2021. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, seguramente han visto algún archivo en las redes sociales o en la tele. eh, Unas mujeres que son astrólogas, tarotistas y parecen ver el futuro y demás. Recordarán que hacia finales del 2019 dijeron: prepárense, el 2020 es un año espectacular, un año de viajes, un año de prosperidad en cuanto a lo económico, en el amor, en la salud. No sé, habían pronosticado un año que uno decía: este año me voy a patinar mis ahorros en un buen viaje, voy a tratar de despejar mi cabeza con todo esto y de todo el tema laboral y todas estas cuestiones, así que vamos a aprovechar y demás. Resulta que ni bien cambió el numerito a 2020, apareció esta noticia, ¿no?, de que unos chinos habían comido este murciélago infectado y toda la cuestión que ya conocemos. A los pocos meses nuestra nación estaba cerrando las puertas de todas las fronteras para que ya nadie ingrese, y comenzamos una cuarentena que se dijo por 15 días, luego fueron 15 días más y nos agarró el 2021 en cuarentenados, ¿no? Creo que era real lo de la cuareterna, porque ya llevamos prácticamente un año con todo esto, y creo que ya a mitad de enero de este año se vuelve a cerrar y todo este ciclo, ¿sí?, o toda esta vuelta que pega la cuestión. Y uno realmente creo que se desea un feliz año, pero esta vez sí que no sabe qué va a pasar. Muchas veces ignoramos que el Señor está en control de todo, y todo lo que pasa en esta tierra, el Señor lo tiene bajo su mano, ¿verdad? Si bien líderes mundiales y demás pueden manejar y dirigir ciertas cosas, el Señor permite que esas cosas pasen, ¿sí? Y por lo que estamos viendo, ya el año anterior fue bastante caótico, y al parecer este año va a continuar esto, ¿sí? Tal como lo dijo el Señor en Mateo 24, estas cosas van a acontecer, es necesario que acontezcan, porque está muy cerca la venida, ¿sí?, del Señor Jesús. Está muy cerca su regreso, ¿sí? Es un motivo tal vez de aliento para nosotros decir: este mundo va en caos, viene en picada, pero tenemos la esperanza del Señor Jesús. Y a veces nos preguntamos por qué nosotros los cristianos también nos toca pasar por esto. Y me gustaría que vayamos a un relato que es archiconocido. Usted seguramente ha escuchado muchas veces sobre este relato. Creo que hace unos meses atrás hubo una predicación acerca de esto también, y se titula Jesús camina sobre el agua, ¿sí? Que lo podemos encontrar en Mateo 14, del 22 al 33. También lo podemos encontrar en Juan 6, del 16 al 21. Y este relato también lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos 6, del 45 al 51. Como dije, se titula Jesús camina sobre el agua, y dice así, Marcos 6, 45 al 51. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar,
pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían, pero él les habló enseguida y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes y el milagro anterior que el Señor había hecho. Hasta ahí vamos a leer y podemos ver que este evento ocurrió después de la alimentación de los 5.000, como dijimos recién. Si el mar de Galilea en realidad es un lago de agua dulce, pero tiene unos 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Y alrededor de él se encuentran ciudades donde Jesús, podríamos decir que fue desarrollando gran parte de su ministerio, ¿sí? Capernaum, Gadara, Genesaret. Y fue en ese lago donde muchos de los discípulos tenían sus casas, ¿sí? Y en esas costas Jesús les hizo el llamado para que lo siguieran. Y podemos destacar en esta historia que las personas que estaban en esa barca eran expertos, ¿sí? Expertos pescadores de la región de Galilea. Y ellos seguramente con tan solo oler en el aire sabían cuando se acercaba una tormenta y vientos fuertes, ¿no? Como nosotros cuando podemos sentir muchas veces ese olor a lluvia, ¿vieron? Cuando uno sale al patio de su casa y dice, me parece que en unos minutos o dentro de un rato se va a desatar un aguacero, se viene un tormentón increíble, se puede sentir ese olor, ¿no? A esa humedad, esa agua. Y en el relato de Marcos 6:45 dice que Jesús los hizo entrar en la barca, ¿sí? Era a últimas horas, estaba anocheciendo. Les dijo que se adelantaran, que Él los iba a esperar en tierra. Y se fue a orar, ¿sí? Pasando un tiempo a solas con el Padre. Podríamos decir que Jesús los metió a propósito en esa prueba, ¿sí? Que estaban por pasar. Vemos en esta historia un grupo de pescadores, ¿sí? Que en un mar que es muy sensible a cambios dramáticos en cuanto al clima, y vemos que estos hombres, a pesar de ser expertos, se están desesperando ante una situación que ellos deberían saber cómo actuar, ¿sí? Pero una cosa es estar en medio de una situación difícil, consecuencia de nuestros malos actos, malas decisiones y por desviarnos del camino o desobedecer a Dios, y otra cosa es cuando el Señor mismo nos hace enfrentar a una prueba para moldearnos, enderezar y corregir nuestro camino, muchas veces con lágrimas y dolor, para hacernos crecer y fortalecer a nuestra fe, tal vez en nuestra paciencia, nuestra fidelidad y amor a Él. Y estos hombres, tras estar cansados, fatigados, porque habían remado aproximadamente 4 o 5 kilómetros, se encuentran ante una escena terrorífica, ¿sí? Como leímos ahí, una figura humana que viene caminando hacia ellos, acercándose a la barca. No sé si usted ha visto alguna vez una tormenta en medio del mar. Es una oscuridad total y el único haz de luz que aparece es por ahí los relámpagos, los rayos que descienden sobre el agua. Y en esos destellos de luz que se prendían y se apagaban, veían esa figura que se acercaba, que ellos pensaban que eran un fantasma. Dice en Mateo 14:26 que daban voces de miedo, ¿sí? Porque veían ese fantasma caminando en el agua. Están cansados, están sabiendo que se habían metido en la boca del lobo, estaban remando, el viento les era contrario, están cansados, mojados, sabiendo que hay muerte de esa situación, no se sale, y ven a este fantasma, ¿no? Que se acerca hacia ellos.
Imagínense entonces, si usted está en esa situación, el griterío que se puede ver armado en esa barca, ¿no? Ahí creo que se ponía en juego la hombría de cada uno, ¿sí? Habrá sido un griterío tremendo. Y en el versículo 27 de Mateo, o si lo quieren leer aquí en Marcos, él les dice: cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Sí? La presencia de Jesús en medio de las tormentas de nuestra vida trae paz y esperanza. ¿Por qué el Señor les hace vivir esto a sus verdaderos discípulos? ¿Sí? Porque en medio de una situación donde el control humano es ninguno, podríamos decir, cuando todo se desbordó, cuando realmente ya no hay salida humana, ahí es cuando la figura del Señor Jesucristo se resalta y sobresale. En Marcos 6:48 dice que los discípulos remaban con fatiga y estaban batallando frente a una tormenta en medio del mar y se desesperaron. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario y no podían llegar a destino. El fuerte viento frío que baja de las montañas se choca con el aire caliente y húmedo y genera fuertes tormentas donde se han registrado en ese lugar hasta olas de 2 metros, así que golpean con fuerza cualquier embarcación en las rocas, en las orillas. Si avanzaban 5 metros y retrocedían 7. Estaban confundidos porque no se veía bien, era de noche y tenían miedo porque estaban a punto de morir, perder lo que más valoraban, su vida. ¿Sí? Estos son los 3 factores en medio de una prueba: la desesperación, la confusión de no entender qué es lo que está pasando y el miedo al no ver la salida. ¿Sí? Es importante destacar que Dios no nos da pruebas para que caigamos, ¿sí?, en pecado, sino para producir superación. En cambio, Satanás tienta con el propósito de que tropecemos. Dios prueba no solo para que crucemos la prueba, sino para darnos victoria sobre ella. En cambio, Satanás lo hace para que nos rechacemos y nos despreciemos a nosotros mismos. Las pruebas de Jesús tienen como propósito perfeccionarnos y que aprendamos a confiar en Él. Las de Satanás tienen el objetivo de alejarnos de Dios. Dice Proverbios 17:3 que Dios prueba los corazones. También dice en 2 Corintios 1:6, pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Sí? Cuando somos probados, obtenemos como ventaja que nos hacemos más maduros espiritualmente, somos más sensatos y razonamos mejor, somos consolados y aprendemos a consolar a otros ante su prueba. ¿Por qué? Porque estuvimos en ese lugar. Dios nos guía hacia la tormenta, pero teniendo siempre todo bajo control. Ellos estaban en esa barca luchando por su vida sin Jesús. ¿Cuánta gente intenta llegar a destino, a una meta, a esa paz que hace años que no llega, quedándose sin fuerza, fatigados y cansados? Cuando Jesús apareció en escena, las cosas cambiaron. La Biblia dice que vino caminando por encima de las aguas que estaban enfurecidas. Y Él no venía ni tambaleando, ni golpeado por las olas, ni el viento le hacía perder el equilibrio, sino que apareció a paso firme, caminando sobre esa inmensidad que acechaba a los discípulos en aquella barca. Él les da confianza, calma, consuelo, paz a esos corazones, como a través de su voz, de su palabra. No tengan miedo, soy yo. ¿Sí? Y el viento cesó, dice Marcos 6, versículo 50. Jesús viene a nuestra ayuda cuando Él cumple con su propósito en nosotros y viene en nuestro pronto auxilio. Ni siquiera
la creación ni la naturaleza es capaz de impedir el avance de Jesucristo y su autoridad. Es más, es la misma creación la que se somete y se sujeta a su creador. Dice Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el relato de Mateo se menciona que Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús mientras mantuvo la mirada en él, enseñándonos que podemos caminar sobre las tormentas cuando obedecemos la voz de Dios. Tomados de la mano de Jesús, obedeciendo su palabra, perseverando de rodillas en la oración, es como vamos a lograr vencer esas tormentas que sacuden nuestra barca, nuestra vida. Pedro estaba caminando sobre las aguas, ¿sí? Nadie más ha logrado eso aparte de Jesús en toda la historia de la humanidad. Y más adelante Pedro comenzó a ver a su alrededor viento recio, lluvias, rayos, olas incontrolables. Separado de la barca que le daba tal vez algo de refugio y estabilidad, todavía faltaban unos metros para llegar a Jesús, y dice el texto en Mateo 14:30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y gritó: Señor, sálvame. Comenzó a hundirse, ¿sí? Cuando su mirada en lo que lo acechaba, ¿sí? Era toda la atención que él tenía, ¿sí? Se centró en ver ese problema, en esa tormenta enorme que lo estaba acechando, y no en quien tenía enfrente. Dice el versículo 31 que Jesús lo sostuvo de la mano y bueno, ahí un poco lo retó por no confiar en él. Y el problema no es la magnitud de la tormenta que estemos pasando, sino la falta de confianza en quien tenemos enfrente, ¿no? A Jesús, quien nos está dando su palabra para que confiemos, la apliquemos y obedezcamos, sabiendo que Él tiene el control total en medio de nuestra angustia. Cuando tememos, dudamos, y cuando dudamos, nos hundimos. Y fíjense lo que dice este mismísimo relato, pero en Juan 6, versículo 21, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron, pero Él les dijo: no tengan miedo, soy yo. Y fíjense lo que dice este versículo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. ¿Sí? Dice que cuando Él entró en aquella barca, enseguida la barca tocó tierra, ¿sí? Tocó la orilla, llegaron a destino. ¿Sí? En la anterior escena ellos estaban fatigados, cansados, sin poder avanzar, asustados por sus vidas y por el fantasma que querían ver. Pedro se hundía ante ellos, y en la siguiente escena Jesús entra en su barca y todo se calma. ¿Sí? Tocaron tierra. El hecho de que Jesús entre en nuestra barca sin darnos cuenta, llegamos a esa orilla que tanto anhelamos. Jesús tiene el control de todo y todo está sometido bajo su mando. Dice en Marcos 14:33, ellos viendo lo que había pasado lo adoraron y le dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo podía ser que ellos salieron en la embarcación? No habían avanzado demasiado, todavía les faltaba mucho para llegar a tierra. Y el hecho de que Jesús entrara en su barca, tocaron tierra enseguida, llegaron a destino, ¿sí? La diferencia de este año va a ser Jesús en tu vida, Jesús en tu barca. A veces nos preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Sí? Como si Dios estuviera cometiendo alguna injusticia, y decimos: yo no merezco esto.
¿sí? Como aclaramos al principio, no siempre que pasamos por una prueba es porque estamos cometiendo algún pecado, como le hicieron creer los amigos de Job. ¿Se acuerdan que le dijeron seguramente tenés algún pecado oculto, por eso te está pasando toda esta calamidad? ¿Sí? Lo cierto es que ningún ser humano en esta tierra ha recibido lo que justamente merece. Nadie que todavía no esté en el infierno ha recibido lo que justamente merece. Si usted y yo estamos acá teniendo la oportunidad de oír la palabra y arrepentirnos de nuestros pecados, es porque la misericordia de Dios ha sido inmensa, ¿sí? Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Yo no sé qué es lo que el Señor traerá para este año. Sí podemos ver y especular más o menos los, entre comillas, dueños de esta tierra, los que manejan las cuestiones políticas. No hablo solo de este país, sino hablo en cuestión mundial, ¿sí? Sabemos hacia dónde apuntan, pero ellos, teniendo, digamos, el supuesto control, están cumpliendo la profecía del Señor Jesús, ¿sí? Que las cosas iban a ir de mal en peor, y esto iba a anunciar el regreso de Cristo, la segunda venida, el Señor regresando por los suyos, regresando por su iglesia, y luego sí traer juicio, ¿sí? Sobre esta tierra. El Señor está muy cerca, y esta es una batalla día a día, y este año lo vamos a poder superar solamente con Jesús en nuestra barca, con Jesús en nuestra vida. Es la única manera de que lleguemos a la orilla. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de fortaleza para tu vida, y le recuerdes durante todo el año, ¿sí? Jesús en tu barca, Jesús en tu vida es la única manera de llegar a salvo, ¿sí? A tierra. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.